agresiva y temprana, y lo voy a subrayar, agresiva y temprana, con terapia combinada, retrasa la progresión de la enfermedad y reduce las complicaciones asociadas en la diabetes. Y eso es una luz diferente. En el UKPDS 34, todavía se dio un paso mucho más esclarecedor cuando dijeron: metformina ofreció un control glucémico comparable a glibenclamida e insulina. Eso lo sabemos porque es un normoglucemiante, y fue el único agente que redujo de manera significativa tanto el riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes como la mortalidad. Y concluye que la intervención temprana, y vuelvo a subrayarlo, temprana, incrementa los beneficios, porque más pacientes alcanzan metas glucémicas, y dice textualmente: enlentece la progresión de la enfermedad y reduce las complicaciones globales. Y eso es un paso realmente extraordinario en un producto que 10 años después, porque todos conocemos el diseño de UKPDS, glibenclamida, a la que se le asoció metformina, y en una segunda fase se tomó un grupo de alrededor de 700 personas que se le dio metformina de manera particular y cuyos resultados fueron realmente muy claros en términos, si no de protección cardiovascular, por lo menos de no aceleración de daño. Y miren aquí, esto es muy graficadito. Aquí hay una comparación de resultados especiales entre UKPDS 1997-2007 sobre el tema que conversamos en la mañana de hoy. Miren, se logró a 10 años con metformina, donde quiera que se encontraba metformina, reducción significativa de la mortalidad por cualquier causa. Segundo, reducción de manera significativa de la mortalidad por infarto del miocardio. Una reducción marginal sobre la enfermedad microvascular, porque desde el inicio metformina demostró cambios importantes sobre esta, pero también reducción significativa sobre cualquier desenlace relacionado con la diabetes. Y son datos que no pueden escapar a nuestra apreciación, porque estamos hablando de un medicamento que, lo dije hace un rato, resulta infaltable al momento de tratar la enfermedad. Por tanto, quedó claro desde el UKPDS 28, ratificado en el 34, que metformina tiene efectos significativamente mayores que las sulfonilureas o la insulina sobre desenlaces de riesgo absoluto para enfermedad vascular cerebral, mortalidad por cualquier causa. Este es otro gran capítulo: metformina y cáncer, metformina y otras complicaciones, y cualquier desenlace relacionado con la diabetes. Aquí hay dos estudios que se anticiparon, este fue en el año 1980, a esos resultados del año 97 y 2007 del UKPDS. Este es un estudio de Sgambato que trataba de señalar o mostraba el rol de metformina en pacientes que habían sufrido infarto del miocardio. Uno de los cuidados o contraindicaciones relativas que puede tener el medicamento es en condiciones de hipoxia. Quiero ratificarlo porque es una de las cosas que hoy vale la pena señalar, pero en este estudio en particular, vean cómo metformina en verde en los pacientes, y esto fue un estudio de seguimiento a 3 años, de alta significación, disminuyeron la cantidad de reinfartos, los síntomas de angina, los eventos agudos en repetición y el número de muertes. Y este estudio de Montaguti se trabajó también sobre uso de metformina en tratamiento de pacientes que tenían síntomas de enfermedad cardiovascular. Y vean cómo, de manera también muy significativa, fueron capaces de reducir los fenómenos de angina o la expresión de cuadros de angina y de isquemia miocárdica de una manera significativa. ¿Cómo voy a concluir?
cuando tenía en la mano el título, decía, bueno, lo único que tengo que decir es darle las gracias a todos porque no estoy pidiendo que tratemos los infartos con metformina. Esa no puede ser la idea a la que estoy invitando a reflexionar. Pero no hay duda de que la metformina es capaz de mejorar la sensibilidad a la insulina, la fibrinolisis, el flujo capilar, los factores hemorreológicos, el flujo posisquémico, la hipertrigliceridemia, la formación de productos finales de la glucosilación, puentes de fibrina, neovascularización, estrés oxidativo, inflamación, factor nuclear beta kappa, todos los factores que participan en las cascadas enzimáticas y además todos esos factores unidos sobre los elementos de la ateromatosis y también sobre los efectos directos sobre el corazón. Porque además de manera indirecta tiene en algunos casos reducción sobre el peso y en otros un efecto neutral sobre el peso. Disminuye la inflamación, ya lo vimos, la resistencia a la insulina, los niveles de glucosa, los niveles de insulina. Por vías diferentes es capaz, vía AMP activado por la proteína quinasa, de reducir los factores de inflamación. Es capaz de actuar sobre la cascada del receptor, mejorando la relación y los mensajes post-receptor, mejorando la fosfinocetil proteína quinasa 3 y todo lo que transmite, los radicales oxidrilos y los factores que participan en la regulación de la síntesis proteica, del crecimiento celular y de la apoptosis y muerte celular. Y casi cierro con estos trabajos. Metformina a 10 años fue capaz de disminuir de manera significativa todos los eventos de mortalidad en las personas con diabetes. Y buscando, hace menos de 72 horas encontré este reporte bastante reciente que agrupa a 14 trabajos, además del UKPDS, que tienen resultados finales donde hacen recomendaciones muy interesantes sobre metformina e hipertrofia ventricular, número de acortamiento de días en pacientes hospitalizados, reducción total de la mortalidad, reducción de riesgo por todas las causas de mortalidad en la persona con diabetes. Por tanto, a manera de comentarios y no de conclusiones, quisiera decir lo siguiente. Primero, la metformina con sus mecanismos de acción logra efectos positivos sobre diferentes vías relacionadas con el daño y con la aparición de la enfermedad cardiovascular. Las evidencias existentes hasta hoy hacen inferir, y lo subrayo, inferir, que metformina tiene al parecer ciertos efectos protectores sobre el corazón y los vasos. Pero ojo con esto, se requiere, 1, inicio temprano e intensivo del medicamento. Por tanto, el efecto del legado metabólico con metformina hay que tratar de obtenerlo desde estadios y etapas bien tempranas. Segundo, lo pueden hacer o se puede hacer en monoterapia o en combinación, pero con metformina infaltable. El tiempo es un aliado indiscutible de la metformina, porque los resultados mejores se obtuvieron a partir de 10 años reportados en el UKPDS. Elegir adecuadamente al paciente, pacientes de reciente debut, con sobrepeso o obesidad y que no tenga contraindicaciones relativas ni definitivas para el uso del medicamento. Evitar el enfoque glucocéntrico para tratar la diabetes. La diabetes no es hiperglucemia. Por tanto, desde etapas bien tempranas debemos tratar con integralidad al paciente, y aquí metformina es útil como un coadyuvante para el tratamiento de prevención primaria, prevención secundaria para enfermedad cardiovascular, no sola, sino además acompañado de un balance nutrimental adecuado, actividad física, hábitos de vida saludables y todas las combinaciones positivas para el corazón y para el paciente de manera individual. Quiero concluir que independientemente de todas estas cosas, se necesitan evidencias más robustas y estudios más específicos para probar esto. Es muy difícil hacer eso.
Es muy difícil hacer eso en una enfermedad, como decía al inicio, que dejó de ser básicamente una enfermedad de mortalidad metabólica para pasar a ser una enfermedad que mata a través del corazón y los vasos. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una atenta invitación. No le puedo pagar los gastos, pero sí una atenta invitación a participar en nuestro 16 Congreso Latinoamericano de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y el 8º Congreso Colombiano de Diabetes, que se va a celebrar el próximo año en el mes de noviembre, del 4 al 8, en Bogotá, en la bella Colombia. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos la excelente participación del doctor José Agustín Mesa. Estábamos dando un poquito de tiempo en espera del doctor Juan Rosas Guzmán. Lamentablemente, su vuelo de conexión por cuestiones de tráfico aéreo ya no lo pudo alcanzar. Entonces, ahorita recuerden que las preguntas y respuestas van a ser ahorita al final. Vamos a tener un espacio para que vayan considerando qué dudas tienen o comentarios. Y ahora quiero darle la bienvenida al doctor Alejandro Romero Zazueta. Él es delegado en nuestro país de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Él es el que rige a esta importante asociación en todo México. Él está también en la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y es un reconocido médico en nuestro país, y nos va a hablar sobre la metformina y la enfermedad renal terminal. Bienvenido, doctor Alejandro. Muchas gracias, Mario Eduardo. Gracias a ustedes por su presencia y en especial los organizadores de este simposio, este curso internacional sobre síndrome metabólico, en especial a mi buen amigo el doctor Antonio González Chávez y al comité directivo de ALAD por haberme permitido estar con ustedes en este simposio. Muy bien, después de la presentación del doctor José Agustín Mesa, creo que es poco lo que podemos hablar ya sobre metformina. Ha sido tratado muy ampliamente y muy didácticamente. Permítame entonces concentrarme específicamente en lo que es la relación que ha tenido por mucho tiempo el uso de biguanidas asociado a una complicación muy drástica de una alta mortalidad como es la acidosis láctica. ¿Este es el señalador? Ok. ¿Y con cuál paso? Ok. Los objetivos antes de esto, no sé qué está pasando. Esto. ¿Hacia dónde apunto? Ok. Esta es la agenda que pretendo revisar en estos minutos, la relevancia de las biguanidas, en particular respecto al tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2, pero en relación al uso en enfermedad renal crónica, breves características farmacológicas de las biguanidas, la estratificación de la enfermedad renal crónica y su relación con
acidosis láctica. Asimismo, la asociación de metformina con acidosis láctica, su frecuencia, el mecanismo, la relevancia de la enfermedad renal crónica basadas en modelos farmacológicos y las evidencias clínicas disponibles que se cuentan hasta el momento al respecto. Asimismo, revisaremos las posturas que hay de las principales asociaciones académicas respecto al uso de metformina en enfermedad renal crónica y algunas recomendaciones generales para el uso de la misma. Esta agenda pretende cumplir dos objetivos. Uno, establecer la frecuencia e impacto en la clínica de la acidosis láctica asociada a metformina y conocer el perfil de seguridad del uso de metformina en los diferentes estados de la enfermedad renal crónica. No estoy hablando de insuficiencia renal crónica, sino de enfermedad renal crónica que ya dijimos que se iba a definir. Como ya lo mencionó el doctor Agustín Mesa, las biguanidas se derivan de las guanidinas. De hecho, si ustedes pueden observar las estructuras moleculares de estas tres biguanidas, metformina, fenformina, euformina, van a darse cuenta que es la unión de dos moléculas de guanidinas. Lo único que va a ser diferente entre una y otra va a ser la cadena lateral hidrocarbonada no polar. Esta cadena lateral va a ser lo que le va a permitir a las diferentes biguanidas sus características farmacológicas. Sin embargo, es importante recalcar que hoy en día solamente utilizamos o se encuentra en el mercado prácticamente todo el mundo el uso de metformina. Prácticamente hablar de biguanidas es hablar de metformina. Y en esta diapositiva se pueden observar cómo el tratamiento ambulatorio de la diabetes tipo 2 en Estados Unidos de 1997 al 2012, ustedes pueden observar cómo se ha ido incrementando en verde la biguanida desde el 1997. Vean los porcentajes, una meseta cuando todavía no había confianza absoluta en el uso de la misma, para el 2005 empezar su incremento notable hasta más del 50%. Es decir, biguanida es un fármaco hipoglucemante oral que es el que más se prescribe no solamente en Estados Unidos, sino probablemente en el mundo por todas las características que previamente se han mencionado y comparativamente con el resto de los otros fármacos es la número uno en cuanto a prescripciones. ¿Y por qué esta prescripción tan importante que no solamente en Estados Unidos, sino también en México? Bueno, como ya se mencionó, es un fármaco eficaz, disminuye aproximadamente 1.5% la hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes tipo 2 con hemoglobina glucosilada máximo de 9, partiendo de esta base, 1.5 utilizado como monoterapia, y los efectos secundarios que principalmente puede tener son de tipo gastrointestinal, y ustedes pueden observar cómo se marca como un evento adverso acidosis láctica. Los efectos sobre el peso es neutro, no produce incremento de peso, a veces puede disminuir un poco dependiendo de la susceptibilidad de la persona, y como ya se mencionó, se ha demostrado, el único estudio contundente que ha demostrado la reducción, un efecto benéfico en la reducción de eventos cardiovasculares con el uso de metformina ha sido en el estudio UKPDS. De tal manera que en base a la eficacia, al costo, a los bajos, al porcentaje de hipoglucemia, 3.2% en el estudio UKPDS, y a la seguridad de la misma, pues es el fármaco número uno, el fármaco que en todas las guías que ustedes analizan siempre lo van a observar como el fármaco con el cual se debe iniciar en términos generales, por supuesto que esto es individualizado, pero en términos generales
La metformina es el fármaco con el cual se debe iniciar en la mayor parte de los pacientes con diabetes tipo 2. Y ya se mencionó, el algoritmo de ALAT ha demostrado que metformina debe ser el primer fármaco. El algoritmo de la Asociación Americana de Diabetes y del Estudio Europeo del Grupo de Diabetes, el algoritmo de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y el algoritmo de NICE, que es el que rige al Reino Unido, y podríamos revisar la de Canadá y la de Australia y la de otros muchos países, y es la misma situación en base a las características que mencionamos. Fenformina, la tengo que mencionar porque fenformina fue la que abrió un escrutinio muy estrecho sobre metformina en todo el mundo, y hasta cierto punto un poquito injusto este escrutinio, y que en muchos países retrasó la introducción de metformina, porque fenformina, después de un uso amplio en Europa y en Estados Unidos, que se utilizaba desde los años 50, se retiró en Estados Unidos en el año 76 por asociarse a casos de acidosis láctica fatales y no fatales. Y acidosis láctica la podemos definir como la acidosis metabólica de Anion-Gap con concentración de lactato en plasma mayor de 45 miligramos por decilitro y a su vez con un pH menor de 7.35. Es así como se define la acidosis láctica. Y esto es muy importante porque si queremos defender a la metformina en cuanto a la poca frecuencia del desarrollo de acidosis láctica, es importante que tengamos en cuenta cuál es la definición. Y en casos muy severos se puede asociar a las manifestaciones que ustedes están observando, disfunción multisistémica, sobre todo de tipo neurovascular, cardiovascular, y que esto conlleva a una alta tasa de mortalidad hasta el 75%, y que en los casos muy severos, en poco más de 24 horas, puede presentarse la muerte. Es importante que tengamos en mente que existen dos tipos de acidosis láctica que no necesariamente están separados, que pueden estar combinadas ambos tipos de acidosis láctica. La tipo A, que es la que se relaciona con una pobre perfusión tisular, por consecuencia con acúmulo de ácido láctico, de lactato, y esto va a estar dado por cualquier condición que disminuya la circulación periférica, o bien condiciones pulmonares, shock, infecciones muy severas, etc. Y tenemos también la que se produce por la infrautilización de ácido láctico, como puede ser en las condiciones como insuficiencia hepática severa, sepsis, cáncer. La tipo B2, que es la asociada a cierto tipo de fármacos, y los defectos congénitos, que sería la tipo 3 del metabolismo de la eficiencia de la 6-fosfatasa. Estas son las condiciones que se puede dar, que pueden condicionar acidosis láctica. Entonces, son muchos los factores que pueden desarrollar acidosis láctica. Esta sería la siguiente definición. Así como definimos lo que era acidosis láctica, quiero que quede muy claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de enfermedad renal crónica. No estamos hablando necesariamente de insuficiencia renal crónica. Estamos hablando de riñones que ya están dañados y que en algunas etapas pueden estar filtrando bien o inclusive filtrando de más. Entonces, esta es la clasificación que se utiliza para establecer los estadios de enfermedad renal crónica. El estadio 1, cuando ya hay un daño renal, y el daño renal por lo general está manifestado por la presencia de albuminuria. Tienen daño renal con tasa de filtración glomerular normal, mayor de 90. El grado del estadio 2 sería daño renal con ya disminución de la tasa de filtración glomerular. El tipo 2 es de mayor de 60, pero menor de 90. La tipo 3, el daño renal tipo estadio 3, es cuando se considera moderado,
cuando la tasa de filtración glomerular es de 30 a menos de 60, la tipo 4 cuando ya hay un daño severo en la filtración glomerular y es de 15 a 29, y la tipo 5 es cuando el paciente tiene ya muy comprometido y por lo general está siendo sujeto a diálisis. Entonces, podemos ver que tenemos una etapa, un estadio donde hay daño renal con filtración normal o aumentada y con una disminución de la filtración renal y una disminución moderada de la misma. La experiencia europea es que con el uso de metformina específicamente, es que existen más riesgos de hipoglucemias severas con el uso de sulfonilureas que de acidosis láctica asociada a metformina. Eso es una experiencia de Europa que se tiene durante mucho tiempo. Como ya habíamos mencionado, metformina reingresó nuevamente al mercado de Estados Unidos con una lupa, siendo muy monitoreada en 1995, y a su ingreso de entrada le pusieron unos lineamientos muy estrictos en los cuales, de prescripción, en los cuales se menciona que la metformina está contraindicada en enfermedad o disfunción renal, sugerida por una creatinina sérica igual o mayor de 1.5 miligramos por decilitro en hombres o igual o mayor de 1.4 miligramos por decilitro en mujeres. Aquí no se estaba considerando la tasa de filtración glomerular, sino los valores de creatinina que sabemos que pueden tener gran variabilidad dependiendo de la masa corporal del sujeto, de la etnia, del género, de la edad, del peso, etc. Asimismo, estableció que no deberá ser indicada en pacientes mayores de 80 años, excepto si tienen prueba de depuración de creatinina que demuestren una función renal normal. Eso es textualmente, por eso está entre comillas. Y le pusieron una etiqueta negra, un warning, una etiqueta negra en la cual decía que la metformina estaba asociado a acidosis láctica. Y no obstante estos indicadores, estas indicaciones, estas advertencias impuestas por la FDA, la realidad es que en la práctica médica se receta metformina en pacientes con diversos grados de deficiencia renal. Y ustedes pueden observar esta diapositiva que está tomada de el uso de metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en relación con la tasa de filtración glomerular. Y estos son datos muy numerosos, de una población muy numerosa, porque es el examen, la encuesta nacional de salud y nutrición de los Estados Unidos. Entonces la población es muy numerosa y es muy representativa. Entonces ustedes pueden observar aquí el porcentaje y aquí pueden observar las tasas de filtración glomerular. Y observen cómo, por supuesto, casi la mayor parte están prescritas, están tomando metformina a los pacientes con tasa de filtración glomerular normal. Poco arriba del 80% ya hay un estado renal estadio renal 2, en la cual la tasa de filtración glomerular ya está disminuida, un 60-90%. El 80% de los pacientes en tratamiento con metformina, que estaban recibiendo metformina, tienen esta tasa de filtración glomerular, un estadio 2. Y cerca del 60%, un 58%, están con una etapa 3, en la cual una etapa 1, 2, 3, de 45 a 60 mililitros por minuto, más de un 45%, con una etapa 4 de 30 a 45 mililitros, y una etapa 5, o 4-5, sería una tasa de filtración menos de 30 mililitros. La conclusión es que existe